para los lectores. Así que bueno, la idea es intercambiar un poco con estos autores y con otros. Hoy es la última mesa de esta cata de ficcionadores. Pero básicamente eso, ¿no? Escuchar pareceres, cabezas, estilos bien distintos y me gustó incluso barajar esas 5 mesas bien variopintas, bien distintas, donde incluso muchos de los autores que participaron nunca habían estado juntos, no se conocían, nunca habían participado de una mesa. Y me parece que este es el caso. Claudio Invernizzi, Leonardo de León, Alejandra Gregorio, Teresa Pupo. La mesa de hoy, ¿estudiaron? ¿Estudiaron? Bueno, en la de ayer, por ejemplo, la mesa de ayer, el título era... ¿Cuánto pesa un libro? Y dos de ellos habían ido a pesar y tenían la medida exacta de la medida de un libro. En el caso de la mesa de hoy, el título es ¿Para qué sirve un agua? Revelaciones del inconsciente. Pero estoy tan nervioso porque me acaba de suceder algo allá afuera muy extraño. O sea, ayer cuando llegué a esta misma sala, a la mesa de credenciales para la supervivencia, cuánto pesa un libro, me encontré con una cola kilométrica que claramente no correspondía a un tipo de lector como el que nosotros solemos tratar a lo largo de nuestra vida, digamos. Bueno, sin menospreciar ese tipo de lector, que celebramos a los lectores, eran lectores, bueno, de Piedra Filosofal, La Llama de la Vela, muchísima autoayuda, bueno, estaban todos, les faltaba tener el crucifijo en la mano. Ahora me acabo de encontrar al presidente, a la vicepresidenta, al ministro, a todos, y quedé como... Así que no vamos a hablar del agua. Qué frío que hace, ¿no? Vamos a hablar del frío. Ahora vienen, estaban en el baño y ahora vienen. Así que no vamos a hablar del agua, vamos a hablar del frío. Ayer estábamos todos de manga corta, hoy creo que es el primer día del año que uso... Bueno, estamos todos de bufanda, de lana de nuevo. Bueno, o no, y empecemos a hablar solo de literatura, por favor, y no divaguemos, porque el tiempo es oro. Álvaro me hace de reloj, -10, me hace señas. No hablemos de frío, pero bueno, hablemos de viento. Y en tu obra, por ejemplo, Leonardo, hay mucho viento, y hay una brisa que entra fuerte. Y a ver, contame cómo... ¿Es solo de Minas o está todo en tu cabeza? Bueno, muy buenas noches, qué linda pregunta para empezar. Gracias a todos por la presencia. Seguramente la pregunta de Martín deriva del argumento de La vida enferma, la última novela que Estuario publicó y que, por cierto, me tiene bastante satisfecho, cosa rara en mí. Siempre que se publica un libro, uno descubre que no es el libro que uno había imaginado, pero La vida enferma todavía no ha caído en ese estado de decepción para su autor. En la novela hay un escritor olvidado, enfermo de literatura, que solo puede pensar en términos literarios cualquier evento, por nimio que sea, y por lo tanto es la historia de una obsesión. Yo soy un convencido de que, no sé si un poeta que puede permitirse el narcisismo y el hedonismo de escribir cuando tiene deseos, pero creo que un novelista opera en base a obsesión. Y como dice Piglia, no hay nada más maravilloso y perturbador que una idea fija. Entonces, en algún punto, la obsesión es un absoluto que reclama todo de nosotros y como una suerte de agujero negro genera un vórtice que vincula todo lo que ocurre en función de su núcleo misterioso y por lo general traumático. Yo quise expresar ese barullo en la mente del protagonista a través de un viento que se expresa afuera, pero que deviene desde el adentro del personaje, ¿no? De hecho, hay una imagen muy particular del libro donde él mira por la ventana oyendo el rumor asiago del viento, pero el ramaje del tilo que está en la vereda está quieto.
en algún punto yo estaba pensando en un término del psicoanálisis que es lo éxtimo. Es una especie de mixtura entre lo exterior y lo íntimo. Y ese viento, si bien es exterior, expresa una intimidad del personaje y el barullo de su propia psicología. De hecho, no vamos a decir qué pasa con ese viento cuando eventualmente esa obsesión del autor va encontrando alguna clase de calma, si se quiere, ¿no? Una calma que siempre es furiosa, porque en esto no hay reconciliaciones, digamos, siempre hay contrastes, oposiciones y complejidades. Pero digamos que también en el pueblo de la novela hay una suerte de trasunto de Minas, la ciudad de la que provengo, y puede ser, entre las muchas cosas que ese viento metafórico puede simbolizar, una manera de representar las murmuraciones de Minas. Como pueblo pequeño que es, nos conocemos todos y todos conocemos la intimidad del resto de las personas a través de esa exterioridad siempre falseada, que es el rumor, la murmuración. De hecho, Milton Fornaro, escritor también minuano, tiene un libro que no por casualidad se titula Murmuraciones Inútiles, y creo que ahí le despuntó la beta minuana a Milton. Entonces, por eso en la novela también aparecen 3 señoras, que son las representantes de la murmuración, donde todo el tiempo están haciendo intercambios sobre las calamidades de la ciudad. Calamidades que mi autor, por supuesto, siempre piensa en clave literaria. Él las oye hablar de literatura. Así que el viento era como un pretexto perfecto para tratar de mostrar la interioridad de los personajes, el vínculo de una tribu en un lugar suburbano, como puede ser Minas o un Minas en su etapa fermental, y también, por supuesto, es una metáfora suficientemente abierta para que el lector pueda colocarle dentro otra clase de contenidos. No sé si te dejé satisfecho, más o menos. Iba por ahí. Igual ahí ya me dejaste un par de puntas que seguimos en un ratito. Y Teresa, en tu caso, ahora sí yendo al agua original de la mesa, ¿ustedes son buenos catadores de agua después de la sequía infernal que vivimos? ¿Reconocerían el agua Asensio, por ejemplo? En tu libro hay muchos tipos de agua. A ver, hablame un poquito. Hola, antes que nada. Sí, hay mucha agua, Martín, y así se llama: agua de charco, agua de río, agua de barro. Y hay agua en la niebla, hay agua en los ríos, hay agua en los charcos, hay agua en el barro, hay agua en las lágrimas. De todas esas formas aparece el agua en el libro este. Y en realidad creo que el agua nos ayuda, tiene algo muy misterioso, ¿no? Porque puede ser, venimos del agua de cierta forma y también el agua nos puede matar. O sea, hay en el libro hay algún ahogado, alguien que tiene una tragedia a través del agua, hay otros que se salvan a través del agua, el agua lava la sangre también. Y bueno, no sé qué más puedo decir. Alejandra, ¿a vos te reveló algo esa agua rochense en la que esa familia se sitúa, además del contexto? Bueno, hola a todas y todos, gracias por venir. Lo voy a sacar de acá. Bueno, no sé si en realidad me reveló algo, pero sí me di cuenta que tu pregunta, el título que le pusiste a esta mesa, igual no estudié, pero me hizo pensar un poco. Y esto que decía Leo de las obsesiones, sí me di cuenta que se repite como el símbolo del agua un poco en todo lo que yo vengo como pensando y escribiendo de formas muy distintas, así como, ya sea como la inundación, desde una lluvia que inunda y que arrastra, o bueno, de esto en la tajadura del agua del mar que invade y lo que le hacemos a la tierra, cómo nosotros nos relacionamos un poco con el agua, y me quedé como pensando un poco en eso, y creo que sí, que me obsesiona un poco todo lo que el agua nos puede robar, pero también todo lo que nos puede devolver, que no sé si significa algo, pero
era como algo que yo estaba pensando, por ejemplo, en mi obra, bueno, se roba a un niño, y significa un montón de cosas. Creo que convivimos todo el tiempo con la cercanía de la posibilidad de ahogarse o conocemos a alguien. Yo como vengo de una infancia en la que me crié con mucha presencia siempre del mar, porque a mi familia le gustaba mucho, y las lagunas, entonces es como un paisaje que siempre tengo presente. Cuando no sé mucho qué escribir, siempre vuelvo como a la laguna, y me doy cuenta que después mis obras, mis poemas, bueno, las cosas que hago en teatro, terminan teniendo una presencia de agua importante, y de hecho desde que hago obras que siempre quiero hacer una donde pueda inundar un teatro, que caiga agua, y bueno, nunca me dejan, entonces pues escribo obras más imposibles y creo que ahí me saco el gusto de plasmarlo como infinitamente, así que nadie me diga, bueno, esto no lo puedes hacer. Te ayudo, si necesitas productor. Dale. Vamos, 2025. Tenés que tratar de convertirlo en una piscina, teatro, Sí. ¿no? Hay que tratar. Claro, no el teatro, No el el teatro, agua, pero que sino llueva ahí. el teatro dentro de la piscina. Bueno, en Chacabuco. realidad, bueno, sí, pero sí, o sea, tienen un fondo y ahí estoy spoileando un final Sí, enorme, no lo digo, pero quedé, cuando dijiste que íbamos a hablar del agua, que íbamos a hablar del frío, también quedé como, porque yo vengo con esta obsesión también que se me transformó un poco, bueno, el agua en otros estados, y como que venía también ahora con la obsesión del hielo, que es agua, pero de otras formas, y nada, cuando lo dijiste ahora que íbamos a hablar del frío, quedé como, No, las revelaciones incluso iban por ahí, ¿no? El rótulo ese. Estas charlas tienen una bajada que es lo que un lector debería saber, y también, bueno, como les decía al principio, la idea es sacarles también un poco la cabecita de dónde viene cada uno, cuáles son sus intereses, sus obsesiones. En el caso de Claudio, por suerte está acá, pero pudo no haberlo estado porque se le fue la moto y predijo algo que estuvo en el ojo de la tormenta, ¿no? Hablanos del hurto de agua, cómo el agua se nos escapó cuando justo la necesitábamos. Bueno, digamos que cualquier persona un poco, digamos, informada podría tener entre sus ideas del futuro una crisis hídrica. No sé si esta, pero sí la que se plantea en la novela, que en realidad, más que una crisis, es la crisis de la defensa, ¿no? Que genera, en definitiva, el acuífero guaraní. Tuvimos esta situación que, paralelamente salió la novela y entramos en el área metropolitana en crisis hídrica. Pero bueno, el agua es mucho más que eso, el agua es más que lo que aparece allá en la novela, que en realidad tiene una presencia infinita, porque la misma agua que en teoría da es el agua que quita, el agua que arremete, el agua que ingresa furiosa, que destroza, que desmorona, que mata, ¿no? Y bueno, esa es la presencia del agua tan contradictoria que al fin hay un poema de Elmira Agustini, no sé si se llama La Sed, si se llama La Sed Ardiente, si se llama La Maga, pero es que dice en soneto, mirá, ¿cómo se llama todos esos nombres? Creo que La Maga, que dice, ¿no? Arranca diciendo, tengo sed ardiente, la maga me ofrece no sé qué, y yo no porque me empalaga. Bueno, es un largo de recorrido con su dedo de maga, exprime los raros frutos en la copa bella. Es un soneto, que lo dije como cualquier cosa. Lo expresé como un verso libre. Pero que termina diciendo, ¿no?, el agua cristalina. Y yo creo que la primera imagen del agua, en realidad, o por lo menos a mí me sucede, la primera imagen que hay del agua y que hay detrás de un vaso de agua, como dice la convocatoria para acá, para este evento, para esta mesa, tiene que ver con
con el agua cristalina. El agua impacta fuerte, el agua que se bebe es un agua que calma, es un agua que aplaca, es un agua que domina los instintos, es un agua que controla la furia, es un agua que humedece algunos mares. Tengo una experiencia personal que me lo explicó. Además de haber tenido la experiencia concreta de la sed, la experiencia real de la sed ardiente, como dice Delmira, tuve una experiencia fenomenal a partir de una situación increíble. Venía en un auto por 21 de septiembre y antes de llegar a la Rambla el auto queda sostenido por una piedra, haciendo equilibrio, y no lo puedo mover porque las ruedas que hacían la tracción no tocaban en la calle, por lo tanto no había forma de sacarlo. Tuve la mala suerte de que eso fuera a las 6:30 de la tarde. Por lo tanto, los insultos que recibí ese día fueron de un ingenio formidable, pero no podía disfrutarlo porque estaba muy nervioso. Había una cola infinita de autos, y un señor vino, salió de un comercio, estaba ahí, me dijo: tengo la solución. Señor, un veterano, me llevó, trajo un vaso de agua, dijo: siéntese, tome tranquilo. Usted ya llamó al Automóvil Club, sí, tome tranquilo. Bueno, eso es el vaso de agua. Y la significación del vaso de agua aplacador, digamos, es esa. Hay otros que se necesitan para volver a tomar carrera. Pero por ahí, el vaso de agua. Está bueno. Tere, recién hablabas de todos los tipos de agua. Yo te hablaba de... Bueno, le tiraba cuánto había de revelador, pensando en el inconsciente a través del agua. Y en tu obra también hay mucho de interior, ¿no? De campo. A vos hay algo ahí, digamos, que te fascina, y que también por tu mundo de las artes plásticas yo conecto por ese lado. ¿Cuál es la relación que a vos te interesa establecer entre tu obra y esas distintas aguas que claramente no son citadinas, que son más bien del interior, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo crecí en el interior también, primeros años por lo menos. Y sí, tengo, especialmente cuando escribo, tengo como algo que surge de eso, de la infancia, que tiene que ver con las plantas, tiene que ver con los bosques, con el agua, con esa naturaleza, porque no es la naturaleza, esto también es naturaleza, sino con esa naturaleza como más salvaje, digamos. Y bueno, sí, son parte de las obsesiones, como hablaban ellos de obsesiones. Trabajo desde las artes visuales. Por ejemplo, acabo de hacer una película, un corto, que va a estar en Dutour ahora, ya pasó el aviso, el sábado, y en el que hago un viaje personificada en Guyunusa, y sobrevivo de la muerte que ella tuvo en Lyon, murió de tuberculosis, y decido que ella no muere, invento una leyenda nueva, apócrifa para ella. Ella se escapa del Hotel Dieu de Lyon y baja por el Ródano hasta el Mediterráneo. Cuando llega a la desembocadura del Ródano al Mediterráneo, lo que ve es un paisaje muy similar a lo que es el paisaje de los humedales del río Uruguay. Y bueno, en realidad queda un final abierto, es una película experimental, no es... me compré una cámara Super 8, filmé en Super 8 allá y hice una vivencia muy, muy divertida además.
Y bueno, ese es un viaje por el agua también. Ahí el agua la salva, era un agua muy salvaje también la llegada al Ródano, porque es, bueno, toda esa parte de humedales. Aparte tuve una cuestión que fui en el 2020, era maravilloso porque no había gente. Entonces se vio como casi como podría haber sido naturalmente. Bueno, ahí mencionabas la infancia y pienso también en ciertos personajes e intereses que me parece que hay en tu obra, Alejandra, con los niños y con los jóvenes. ¿Qué te interesa particularmente de ahí, digamos, de que haya personajes pequeños, llamémoslo, porque no son... A ver, contame. No, sí, es verdad que siempre suelo tener en cuenta hay algo de la infancia que me llama la atención, que me parece como un terreno muy vívido. No sé, hay una frase muy conocida que dice que solo miramos el mundo una vez, dice, en la infancia, y que el resto es memoria. Y que me parece muy interesante porque hay algo en la infancia que es muy real, como si todo el tiempo estuviéramos en presente y todo fuera muy real, capaz que porque está esa sensación de primeridad. Y hace un tiempo que leyendo novelas o cualquier tipo de texto, como que siempre que hay alguna voz que hable de la infancia me cautiva o me genera cierto misterio, y venía como investigando muchos libros, no sé, por nombrar algunos, Klaus y Lucas, Hamnet, que tenían la presencia de gemelos, porque quería poder escribir sobre eso, que en realidad era una idea mucho más primaria que incluso que apareciera esta historia real de lo que sucede en la Coronilla, que la tajadura trata un poco de eso, de cuando construyen el canal Andrioni y todo lo que le sucede a ese balneario, que apuntaba a ser, nada, yo para escribirla en realidad lo primero como el disparador fue una imagen de un hotel abandonado, y ahí en realidad yo solo estaba escribiendo una voz infantil que quería contar algo, pero no estaba anclada a nada, sino que era el deseo de poder traer a esa hermandad, porque también es otra cosa que me tiene como bastante atrapada, los vínculos de hermandad. Imaginaba qué potencia, ¿no? Dos gemelos, dos niños iguales, cuál es su comunicación, sus palabras, su forma de entender el mundo. Y ahí es que veo como que me entero, porque en realidad no tenía conocimiento de eso que sucedió en la Coronilla, y a la vez como que la historia se une, como si se hubieran unido solas capaz dos obsesiones, porque la naturaleza siempre la tengo muy presente, como siempre busco que se lleven puestos un poco a los personajes, que se lleven las palabras, que pase como algo un poco arrasador, capaz que porque hay algo en los desastres que me atrapa, que me llama la atención, que creo que puede decir muchas más cosas que lo que incluso dicen los personajes. Y me pareció que la forma de entender y de ver esta historia desde una mirada infantil, que es infantil igual desde una rareza, porque estos niños hablan desde un lugar que no es un arquetípico de niños representados desde una inocencia, sino desde una gran inteligencia, me pareció que era la forma que tenía de contar esta historia, y que es verdad que es algo que me sigue como atrapando, que es algo, no es que voy a contar todas las historias de una mirada infantil, pero que me doy cuenta que me llama la atención. Bueno, a ver, Claudio, ayúdame, porque en tu obra no es que sea todo lo contrario, pero no, digamos, la franja etaria son más bien noventones, pero igualmente... La otra reunión del viejo y el niño, decía. No, lo que me interesa preguntarte, así no me voy, es ¿cuánto usás la literatura? O sea, en tus novelas hay muchos olores, muchas fragancias, sonidos. Bueno, la trilogía de Puerto Virgen son casi 1000 páginas, o sea, ahí vos te diste el lujo, digamos, de transmitir mucha añoranza, que me pregunto cuánto usaste la literatura para recordar, ¿no? Tu infancia, ¿cuánto la usaste para...? Bueno, sí, yo creo que toda la literatura solapa y toda literatura tiene un componente subjetivo, digamos, que más o menos va conduciéndose en lo que uno escribe. No necesariamente siempre es así,
pero casi siempre sucede. En mi caso, sin duda. En mi caso también hay, particularmente esa palabra que vos hablás de sí, si nombrás como añoranza, aparece, ¿no? Aparecen ciertas grisuras nostálgicas, digamos, asociadas a personajes que no lo son, porque son personajes que cargan con una memoria activa, son personajes de 90 y pico de años lúcidos, personajes físicamente fuertes, sexuales, ¿no? Tienen en sí mismo y guardan en sí mismo una potencia que los saca de la grisura esa de lo que podría ser la añoranza. Pero a partir de un libro que dice, que habla de la obstinada memoria, ¿no? Y otro libro que dice que el pasado es un montón de cosas, ¿no? Que no sé, y bueno, y otro libro que refiere a lo universal, quiere decir que tiene una carga en eso. Y lo que sí es verdad es que no hay niños. No hay niños. Es increíble que en un pueblo de esas características, casi como vos recogiste el murmullo, yo creo que recogiste el murmullo minuano, pero recogiste el murmullo literario también, ¿no? Que eso es la riqueza para mí de la novela, que despertó mi espíritu chusmeril, pero que no hay niños, porque tal vez realmente la infancia esté representada en esos ancianos, digamos, esos tipos de épicos, ¿no? Que solo la literatura lo puede hacer posible, digamos, no hay otro ámbito en el cual ellos puedan vivir. Pero allí en esa posibilidad creo que aparece la infancia. Sí, a veces refiere a la adolescencia el personaje y a veces, una vez más, la presencia del agua, sobre todo en esos inviernos, despidiendo el salitre y calando hondo en los huesos, donde algunos lugareños se atreven a nadar, incluso en esas aguas heladas. Ahí Claudio dejaba entrever ciertas obsesiones y hace un ratito Leo esbozó cierta obsesión y yo desde que te conozco y lo poco que te conozco sé que una de tus obsesiones es la locura, sí, y la literatura, y pienso en el Quijote, sí. Y esta vida enferma tiene una cosa ahí que es un ¿no? Una vocecita que va carcomiendo el mismo texto y que evoluciona y que uno por momentos tampoco sabe dónde está parado, ¿no? En efecto. ¿Cuánto hay de búsqueda ahí con la literatura y de autoconocimiento, ¿no? Bueno, muchas cosas para decir y poco tiempo. Además ya estoy un poco arrepentido de cómo intervine hace un rato, porque todo lo que me han dicho me ha obligado a cambiar de posición. Pero en principio una pequeña nota a pie de página que no puedo dejar de compartir. Tu anécdota me encantó, porque de hecho recuerdo que la primera vez que me abandonaron fue por teléfono y el gesto amable de mi madre fue acercarme un vaso de agua, y después de ese vaso de agua me sentí bastante mejor. El subtítulo de la charla son Revelaciones del Inconsciente. Hablar del agua y hablar de lo inconsciente nos lleva directamente a eso que el señor Freud llamaba lo oceánico, que es algo así como el estado primigenio, previo a toda categoría o irrupción del significante. No hay arriba, no hay abajo, no hay colores, no hay texturas, no hay volumen, no hay realidad. En algún punto ese es el territorio de la psicosis, es un campo continuo, como el océano, que necesariamente tiene que cristalizar después para poder establecer una noción de realidad. Por eso es que recuerdo Carlos Vaz Ferreira, en alguna de sus clases, habla de la metáfora del océano y del témpano. Somos sujetos parados en un témpano, en la solidificación de algo de lo oceánico, pero debajo del témpano está lo indiferenciado, que todo el tiempo resquebraja ese iceberg sobre el que estamos parados y nos invita como a cambiar de sitio. En algún punto ese cambio de sitio fue el que yo quise gestar en la posición del lector de La vida enferma. Todo el tiempo estoy tratando de fijar coordenadas
y moverlas de sitio, desplazarlas, porque en algún punto ese es el funcionamiento del inconsciente, que según el propio Dr. Freud funciona por condensación y desplazamiento, o según Lacan por metáfora y metonimia. Entonces, no puedo dejar de pensar la relación entre estos asuntos que estamos tratando y los tiempos que corren, porque si hay algo que caracteriza al posmodernismo es precisamente la abolición de los cortes más o menos orientadores y la pulverización o licuefacción de todas las coordenadas, lo que nos devuelve al oceánico, que por cierto es en algún punto la primera nostalgia. Es decir, todos habitamos en lo oceánico cuando estábamos allí siendo una unidad perfecta con nuestra madre en la cámara intrauterina y por lo tanto con el resto del mundo, pero luego perdemos esa unidad porque tenemos que entrar en el lenguaje y ya entre la realidad y nosotros aparece ese monstruo que en algún punto nos vuelve humanos. Ahora, ¿qué es eso que el psicoanálisis llama deseo? En algún punto el intento, siempre frustrado, por volver a la totalidad perdida. Por eso es que nos angustiamos. Por eso es que el iceberg siempre está secretamente resquebrajado y por eso es que las aguas turbias de lo oceánico manan como géiseres, pulverizando más o menos cualquier sentido convenido que podamos realizar. Ese es el espacio de la locura. Y eso, desde luego, es lo que un creador procura sublimar, procura convertir en, para el caso, una novela. Y en el caso del legado, continuemos porque en el caso del legado, digamos, de la literatura, que hace un par de días incluso lo hablaba en términos de cuál es la función de la literatura, ¿no? ¿A vos te interesa, digamos, particularmente sos profe de literatura? Sí. ¿Cómo manejás esa... Ahora manejaste, por ejemplo, mucha terminología técnica. Me interesa el psicoanálisis, pero no soy ningún especialista. Debe haber un psicoanalista presente y me debe estar insultando secretamente. No, más que nada la consulta va, digamos, cómo manejás, digamos, ese... No sé si el término es legado, pero lo que se le deja al lector, ¿no? ¿Qué se le deja al lector más allá del disfrute? ¿Sos consciente de eso? ¿Lo haces a conciencia? No estoy pensando en el disfrute cuando escribo, estoy pensando precisamente en mover de sitio las creencias del lector y en algún punto eso implica forzosamente suscitarle angustia. Y no porque quiera amargarle la vida, sino porque quiero correrlo de sitio, porque entiendo que no hay un sitio seguro donde estar. Es decir, no hay una baldosa absoluta donde uno se pueda parar y desde un lenguaje amo decir, esta es la verdad y así son las cosas. Y yo con mi novela no vengo más que a decirte cuál es el lugar seguro para habitar. No, no hay lugar. La baldosa está secretamente resquebrajada o pulverizada. Y desde luego que cotidianamente nos tenemos que resguardar en una idea imaginaria de estabilidad, porque si no uno no puede vivir. Pero, insisto, esa estabilidad está secretamente amenazada o asediada por eso otro que no sabemos lo que es porque no es, no calza en el lenguaje, no hay novela que pueda atraparlo porque es inatrapable. Y de hecho por eso es que se suscita la escritura, y escribir es como perseguir la escritura escribiendo. Perseguir ese lugar que nunca alcanzas porque hay un agujero permanentemente molestando y obligándote a remover la estructura del sitio para procurar galvanizarlo, cubrirlo, jugar a que no existe, o si quieres jugar a ser feliz. Claudio, nunca te pregunté esto, ¿lloraste alguna vez escribiendo? Sí, soy muy llorón, en general lloro, es decir, es el único parentesco que tengo con Cortázar, quien declaraba su sensiblería, ¿no? Su sensibilidad, la altura también, es verdad. Pero sí, no una vez, me pasó en varias oportunidades. También es agua, ¿no? Ya lo decía Teresa, ¿no? Hablaba del agua de las lágrimas. Pero sí me sucedió.
Tanto fue así que todavía estoy pensando si la trilogía será una tetralogía o se quedará en trilogía. No sufras, Martín, porque quedó pensando, Martín, como editor, otra vez la pelota en la casa de María. No, tranquilo, tranquilo. Y a propósito de la trilogía, de la tetralogía, ahora, digamos, pienso en el narrador, ¿no? ¿Qué arte le es ajena que le haya contagiado Claudio? Pienso en las artes plásticas, pienso sí. en Mira, ya es celebrabas interesante en redes porque sociales. ya que él habló de Lacan el otro día, me tocó estar con unos psicoanalistas que eran lacanianos. Entonces yo planteé que el único momento, en caso de existir, de creación pura, fue el momento del Génesis, es decir, el momento en que de la nada, ¿no?, Dios crea las aguas y con cierta vanidad creadora también, porque dice, y vio que era buena, entonces siguió, ¿no?, y creyó que era buena. En caso de existir es el único momento, porque en realidad somos todos hijos de ese taller gigante que nos va nutriendo de sensibilidad, en fin, de incompletudes también que nos llevan a los procesos creativos dados por otros creadores a lo largo de la historia en cualquiera de las facetas. Quiero aclarar que precisamente en ese lugar de psicoanalista alguien me corrigió y dijo que sí que existía algo, y dije, ¿qué? Pensando, dijo, el deseo. Claro. Bueno, entonces a esto iba. Yo creo que me he sentido cercado, no inspirado, digamos, la inspiración por las artes plásticas, por la música, por distintos aspectos de la literatura. No hubo nada con lo cual mi realidad de escritor y mis días en esos procesos creativos no estuvieran coqueteando conmigo. En los hechos, las tres novelas están nutridas de citas que a veces, yo siempre lo digo porque me parece como el mejor ejemplo, ¿no? A veces robo un sustantivo y un adjetivo, por ejemplo. No vale la pena citar, pero mi homenaje está hecho. Son pequeños homenajes. Me pasa con la pintura, la música es un poco más evidente, ¿tá? Pero, por ejemplo, en un momento yo digo hachas tajantes, refiriéndome a algo, ¿no? Hachas tajantes fue cruelmente afanado Miguel Hernández, ¿no?, en una que dice, no salieron jamás del vergel del abrazo, entre el rojo rosal de los besos rodaron huracanes que hicieron con rencor separados y las hachas tajantes y los ríos. Y esas hachas tajantes siempre me habían impactado, me habían partido la cabeza desde el primero. Te tengo que poner, todo está nutrido de eso, y está nutrido de colores, está nutrido de interpretaciones plásticas, de mezcla de pintores, por ejemplo, o pintoras con las cuales me iba inspirando, pero les iba cambiando los resultados de su pintura. Así que sí, la respuesta breve es esa. Teresa, y recién hablabas de este cortometraje que yo vi en la muestra que hiciste en el Blanes el año pasado. Y vos cómo manejás, digamos, la relación entre las artes plásticas y la literatura, ¿cuál sentís que nutre a la otra? De hecho, cuando fuimos a trabajar esta edición del libro, la imagen de portada, digamos, es la muñeca, ¿no? Hablarnos un poco de eso, y me interesa saber, digamos, cómo manejás esa relación, ¿no? ¿Cuál nutre a la otra de las artes? Me encantaría saberlo a mí también. Pero, en realidad sí, la muñeca, puedo contar de la muñeca porque tengo una amiga que es artista y que ve más allá, más cosas de las que ve la gente. Entonces, cuando yo estaba contándole de esa obra que estaba haciendo, que iba a ser para esta leyenda apócrifa para Uyunusa, y se quedó mirando el infinito y me dijo, tenés que hacer una muñeca. Y bueno, hice una muñeca, me conseguí unas telas de trapo porque, bueno, por toda la connotación del trapo y de la muñeca de trapo, yo quería hacer una muñeca. La muñeca decidí que tenía que ser una muñeca de trapo. Así que la llevé
la hice allá en Francia, fue como mi fetiche en todo momento. Y bueno, en realidad esa muñeca creo que simbolizó más, en realidad simbolizaba a la hija de Usunusa, porque no sé si todos conocen la historia, pero ella tenía una hija en Francia que desapareció. ¿Cómo? Micaela Usunusa, pero la hija se llamaba Carolina. ¿Carolina? Sí. Aparentemente. Sí. Y claro, porque no hay certezas. Y me perdí. Bueno, y llevé la muñeca, fue mi fetiche, anduvo con todo el viaje conmigo y después cuando volví, la muñeca sigue en mi taller, por supuesto, y cuando terminé de escribir esta última novela, que no sé si llamarla novela, pero bueno, puede ser, y estaba buscando una imagen para la tapa y tenía unas fotografías de esa muñeca y decidí que fuera ella. Así que, o sea, yo creo que siento un vínculo en ese caso de la obra plástica, la obra visual, con lo escrito, ¿no? Pero realmente no lo tengo muy analizado. No lo tengo, lo he analizado, pero no lo tengo claro, en realidad. No sé, cuando escribo, en general, no estoy analizando lo que escribo para nada. Puede ser que lo analice después, al momento de corregir, cuando empiezan las correcciones y eso, pero en el momento de escribir, yo escribo y nada más. Bueno, en este cruce de artes, Leonardo, por si no se dan cuenta, es poeta además. Alejandra es dramaturga. Tere es artista plástica. En tu obra hay mucha música, ¿vale? De hecho, en una en particular, que no es la que publicamos, la música, no puedo decir que es un personaje más, pero bueno, sí. salí bailando, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, fue como algo que en realidad empecé a investigar medio que sin querer, en esta cosa de hacer teatro. No sé, recién pensaba en esto de los cruces de las disciplinas, pensaba en cómo me siento yo cuando escribo o cuando escribo teatro, porque en realidad yo siempre escribí antes, escribo mucha poesía, escribo otras cosas, pero bueno, viste, lo que más estudié es teatro y en realidad a mí me costó empoderarme de la escritura. Siempre decía, primero no soy actriz de teatro, no dramaturga, y ahora como que me adueñé un poco más de lo otro y acepté pasar al otro lado. Y en estas formas de ir viendo cómo, no sé, cómo desarmar un poco la palabra, porque me empezaban a pasar cosas con el teatro que me resultaba, que empecé a sentir que el teatro era ir a ver a gente haciendo de gente y que dejaba como de tener un poco de sentido. Como que empecé en ese cruce con la música, de cómo revalorizar la palabra, pero también investigando lo sonoro, ¿no? Porque la palabra ya de por sí tiene un ritmo de una poesía y genera música, y bueno, ahí empezó a hacer un cruce. Fue ahí como que creamos un colectivo que investiga un poco las artes sonoras y con las artes escénicas, que creo que forman un todo. Así que bueno, sí, y lo tengo muy presente también cuando escribo un poco el ritmo, o bueno, esta cosa también de teatro, que como que escriba lo que escribo, igual siempre estoy pensando también en las voces, en cómo podría ser esto dicho. Ahora escribí una próxima obra que se estrena el año que viene, y en realidad pensaba, ¿cómo estaría disfrutando esto si no lo tuviera que actuar nadie, si no tuviera que ser dicho? Porque hay otro placer en la escritura que solo va a ser leída, que no tenés que estar pensando tanto, bueno, esto después tiene que sonar de alguna manera y ser representada, que a veces hasta me genera como otras trabas. Yo he visto trabajos tuyos que, ahí va, ahora hablaste de la poesía y que es evidente que es un gran monólogo, un gran poema que habías escrito, y una de las preguntas iba por ese lado también. ¿Cuánto pensás en los personajes, en los actores,
para escribir, antes de escribir, ¿no? Y cuánto, digamos, lo desestimás por el simple placer de estar escribiendo ese poema largo. Me gusta más no pensar en los actores. Me gusta desestimarlo. De hecho, creo que las obras que más he disfrutado de escribir son obras de teatro, porque creo que terminaron siendo obras de teatro porque es también lo que estudié y uno a veces termina desarrollándose en el ámbito que se mueve, en lo que sabe. Claro, bueno, estudié, aparte de actuación, después estudié dramaturgia y bueno, entonces me resulta más fácil capaz sentarme a escribir dramaturgia, pero disfruté mucho obras que no fueron llevadas a escena, como es, por ejemplo, la que tenemos con que es una obra que nunca pensé en que fuera representada. La puse como dramaturgia, pero en realidad la tomé de una forma como un género. Me interesa el género desarmado también, donde los géneros se ponen difusos y se tocan entre ellos. En realidad, no sé, lo que habla el gemelo, sacamos todas las otras escenas y la voz del gemelo forma un solo poema también. Y es lo mismo que pasa en la obra que vos viste, que me olvidé también un poco, bueno, esta obra es para tal actriz o lo va a hacer tal personaje. A veces no me interesan tanto los personajes, sino más, sí, como la poesía. Estoy considerando un poco que el teatro es no tanto algo verosímil como el cine, que el cine tiene que ser verosímil, pero te cuento una historia y te la hago creer, sino cómo levanto un poco de poesía escénica. Bueno, y Leonardo, ¿cómo se arma el patchwork de la vida enferma? ¿Usas tijera? Enfermando. Es decir, para los que no sepan, La vida enferma es un libro absolutamente calidoscópico que debe tener unos 3.000 datos de la vida privada e íntima de escritores de todas las épocas, desde el siglo VII a.C. hasta ayer. Todos esos datos van apareciendo en la novela de un modo aparentemente caótico, pero que a mí me gustaría definir en una lógica de caosmos, en una suerte de azar elegido o caos controlado, donde desde luego lo que parece situado de manera anárquica está cuidadosamente pensado para construir múltiples niveles de relación. Tanto que hubo un momento en que mientras escribía estaba pensando como en 7, 8 redes simultáneas y la cabeza me estaba por explotar. Por lo tanto decidí otorgarle ciertas credenciales al lector, ya que no podía dominar todo el material de la novela, era hacer malabares o mantener los platos girando, demasiados platos girando a la vez. Pero todo eso se armó a través de una obsesión. Siempre me interesó pensar una posibilidad, más allá del oficio de traductor, que pudiera aunar mis dos obsesiones, que son la lectura y la escritura. ¿Cómo se puede hacer para leer y escribir al mismo tiempo? Teniendo en cuenta que cuando estoy escribiendo no puedo leer y me lo reprocho. Y cuando leo lo mismo, pero al revés, no puedo escribir. De modo que me inventé una estructura que pudiera contener mi faceta de lector, y mientras me leí toda clase de biografías, autobiografías, diarios, memorias, novelas autorreferenciales para subrayar los datos nimios de la vida de diferentes escritores, cada vez que subrayaba sentía que estaba escribiendo, porque eso que subrayaba era susceptible de ser integrado a la novela. Esto hizo que me tuviera que leer libros muy extensos, como por ejemplo, no sé, las memorias de Salman Rushdie, de 800 páginas, para obtener 2 renglones que fueran a la novela. Y así, durante 5 años y medio de absoluta enfermedad. Tanto es así, vos hablabas de tetralogía, vamos a comprometerlo un poco más. Tanto es así, Martín, que debo tener un archivo de unas 250 páginas de datos sobrantes de la vida enferma. De modo que, a lo mejor, si vos tenés ganas, podemos enfermar un poco más. Claudio, recién hablabas de, no en esos términos de hurto, pero te declaraste un cleptómano literario. Sí, Eso se es declara. una buena palabra, pero ni siquiera es plagio. Eso se Es declara. el plagio es otra cosa. No, dice, había un O sea, está lleno de citas como las que dijiste que... Sí, un publicitario de Brasil decía: quien copia 1 plagia, quien copia 2 experimenta, quien copia 3 crea.
Quedamos ahí con la... me quedé con dos cosas, que eso es como escribía los poemas encontrados. Roberto López. López Belloso. Claro, que era Belloso, que empezó escribiendo poemas con las notas de los diarios, subrayando, iba construyendo el poema a partir de eso. Y otra cosa que me quedó interesantísima con lo de la muñeca, es que una de las cosas que usé en el libro fue, lo usé en el primer libro, fue un cuento que me hizo Lassi Duarte a partir de sus historias de las escobas, las muñecas, que era la madre haciéndole muñecas, ¿no? Y a partir de eso apareció que no fue un robo plástico, sí fue un hurto, digamos, literario que hice de su historia. Yo creo que estamos todo el tiempo sembrados estamos construidos por otros, no solo por historia, sino por nuestra lectura, por el cine, por lo que hemos visto, por las horas. No hay forma, digamos, si uno zafa de todo eso, está en problemas, ¿no? Realmente, porque no es la conclusión lógica de una vida también sembrada por la propia vida, ¿no? Que esa es otra parte de la historia, cómo se hace, como señalabas vos, desde la literatura, pero también desde el murmullo de Minas, y se traslada y se transforma eso en literatura. Pues nada, sí, hurto, me declaro ladrón, tengo muchas cosas de ese estilo, de sustantivos y adjetivos desperdigados, o de poemas que, bueno, en algunos casos sí, cuando la cita es más larga, voy al final del libro para mencionar. Pero ni que hablar de la cita de amigos de la vida ignotos, que eso sí se lo reconozco en persona, no cuando he tenido que recurrir a sus propias historias. Está bueno eso porque en algún punto en algún punto lo que decís vos, que por cierto escribo perfectamente, es ya no hablar, como decía Harold Bloom, de la angustia de las influencias, de anxiety, la ansiedad de las influencias, sino hablar del éxtasis de las influencias, ¿no? Celebrar en algún punto la tradición de la que formamos parte. Piglia decía que había como diferentes formas de la apropiación, ¿no? Hay una forma que es ilegal, que es el plagio, hay una forma que es la legal, que es la cita, y hay una forma neutra, dice él, que es la traducción. Pero podríamos pensar perfectamente como un gesto de apropiación, que es una traducción a la interna de la misma lengua, eso que Roman Jakobson llama la traducción intralingüística, es decir, la traducción de algo que uno a lo mejor lee en lengua española y se lo apropia para integrarlo a su propio proyecto literario, reconvirtiendo la sintaxis, la gramática, insertándolo en un nuevo contexto o marco de funcionamiento, etc. En algún punto uno se está apropiando, pero celebrando la apropiación y no cometiendo plagio, desde luego, porque en algún punto ignorar la tradición implicaría caer en el estado oceánico del que hablamos antes. O sea, la tradición nos guía y en algún punto marca el sendero, ¿no? Después, eventualmente, hay múltiples posibilidades de tránsito dentro de ese esquema. Pero, digamos, estoy en contra de la originalidad. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a los cuatro. Gracias a ustedes.